¿Cómo andan? Bueno, hoy quiero que podamos compartir una historia muy linda cuando Jesús estaba muy tranquilo y se acercaron estas personas que se dejan guiar por este espíritu que hace todo perfecto y maravilloso, el de la perfección, que no existe y no es bueno, ¿no? Que se dejan guiar por ese espíritu. Y guiados por ese espíritu se acercan a Jesús, estos fariseos, estos maestros de la ley, que hoy tendrán otros nombres, pero personas que se dejan llevar por este espíritu de yo soy perfecto y hago todo correcto y me creo con derecho a pedir explicaciones, siempre estuvieron, siempre están. Cada uno de nosotros a veces podemos ubicarnos en ese lugar sin darnos cuenta. Lo bueno es que sabemos que podemos volver y que aparezca un Jesús y nos ubique, que siempre aparezca un Jesús, que siempre aparezca Jesús hablando a través de una persona y nos ubique, porque esta desubicación la podemos tener todos. En ese momento, los maestros de la ley se acercaron a Jesús para hacerle dos preguntas. ¿Por qué tus discípulos desobedecen la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué no cumplen con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? ¿Vos qué crees que respondió Jesús? ¿Respondió a esas dos preguntas? ¿O qué hizo? Bueno, te cuento que no respondió a esas preguntas. Les dio otra pregunta. Y la pregunta fue, ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Acá vemos bien claro cuando nunca te ocurrió, y esto por ahí nos ocurría cuando éramos más chicos, pero no hay edad. Y hay actitudes que uno las deja que trasciendan con los años. Uno hace una pregunta y pide una explicación y no te encontrás con una respuesta, te encontrás con otra pregunta. ¿Y por qué? Pero nunca dijiste, pero te hice una pregunta. Respóndeme, no me respondas con otra pregunta. ¿Por qué Jesús responde con otra pregunta? Porque le vinieron a pedir explicaciones de otras personas y de sus personas queridas, de sus discípulos. Nunca vinieron a pedirte explicaciones de tus queridos, de las personas que vos querés, de esas personas que son amadas por vos, consideradas por vos, a las que vos pertenecés a ese entorno. Nunca vinieron a pedirte explicaciones. ¿Por qué esa gente con la que vos te juntás hace tal o cual cosa? ¿Por qué se manejan de esta manera? ¿Por qué tu esposa hace tal o cual cosa? ¿Por qué tu esposo hace tal o cual cosa? ¿Por qué tu amiguita hace tal o cual cosa? ¿Por qué tu hermana hace esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Explicaciones. Porque si vos sabés que eso que hacen no está bien, están desobedeciendo, te juntás con esa gente y vos sabés que lo que hace esa gente no está bien. Desde ese lugar, pidiéndonos explicaciones por otros. Lo mismo que contesta Jesús es la sabiduría del Espíritu Santo que hoy nosotros tenemos que incorporar. El poder responder con otra pregunta. ¿Por qué con otra pregunta? Porque estas personas que se creían con derecho a pedir explicaciones de las maneras de resolver de los otros, ellos también tenían cosas para ocuparse de sus propias vidas para resolver. Y con eso tenían bastante. Jesús es eso, lo que dijo y lo que nos dice. ¿Por qué vamos a pedir explicaciones de lo que hace el otro? ¿Por qué nosotros vamos a tener que dar explicaciones de lo que hace el otro? Nosotros podemos explicar lo que hacemos nosotros. No podemos justificar ni explicar lo que hace el otro. Imposible. No entremos en esos terrenos, que son terrenos que muchos en distintos momentos quieren o queremos transitar. Pero no nos toca a nosotros eso. Ya bastante tenemos con lo nuestro para estar explicando, justificando lo que hace el otro. Y Jesús no lo hizo y los confrontó con su propia realidad en una cosita chiquita. Mira lo que les dice. Ustedes, por ejemplo, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que no honre a su padre o a su madre
será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no te puedo ayudar, porque todo lo que tengo ya se lo ofrecí a Dios, y cualquiera que dé esta explicación está justificado delante de Dios. Ustedes anularon, le dice Jesús, el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones. Te lo hago para, interpretarlo a su conveniencia, de acuerdo a como a ustedes les conviene, así entienden de acuerdo a como les parece y les queda mejor, ¿no? Hipócritas, bien habló de ustedes Isaías cuando dijo, ustedes me honran de boca, pero su corazón está lejos de mí. Mateo capítulo 15. Mirá, vamos a ir por dos lugares. El primer lugar, cuando si a nosotros nos vienen a pedir explicaciones, es porque estamos en un lugar de referencia, porque tenemos personas a cargo. Nadie te va a pedir explicaciones de otros si vos no tenés nada que ver, ¿sí? Marisa, no sé, ¿quién me puede pedir explicaciones? Por ejemplo, dentro de tu casa, dentro de tu familia, dentro de ese lugar que vos ocupás de mamá, de papá, vienen y te piden explicaciones. ¿Nunca te ocurrió? ¿Por qué mi hermano hace esto? Vos lo dejás que haga esto, lo otro o aquello. Él no hace lo que se dice acá en casa, él desobedece, él no está cumpliendo. A mí me exigís, pero a él. Y piden explicaciones, ¿sí? Y de este lado, ese papá, esa mamá, dice, ¿y por qué vos también no haces esto, lo otro o aquello? Esa persona a quien uno le puede dar esta respuesta, ¿qué va a decir? Ah, ¿te das cuenta? Me contestás con otra pregunta, pero yo te estoy hablando de mi hermano y vos ya vas a empezar a hablar otra vez de mí. ¿Nunca ocurrió este diálogo? ¿Viste cómo lo bajamos y lo vemos como algo cotidiano? ¿Por qué Jesús les contestó con otra pregunta? ¿Por qué muchas veces cuando uno quiere pedir explicaciones de otro, nos encontramos con esa persona que para nosotros es importante y es referente, que nos responde acerca de algo que estamos haciendo nosotros? ¿Por qué? ¿Será porque nosotros tenemos muchas cosas para ver en cada uno y no tenemos por qué andar mirando qué pasa con el otro? ¿Será porque esa persona de referencia, así como Jesús, porque Jesús dijo, ¿y por qué también? El ¿y por qué también? Significa, lo que ellos están haciendo no está bien, pero ¿y lo que ustedes hacen? ¿Se entiende? Jesús no justificó, ni tampoco se puso a hablar con los fariseos acerca de sus discípulos. Vos no podés hablar con otros que te vienen a pedir explicaciones acerca de otra persona, porque uno las pone. Hay veces exponemos a personas porque la queremos defender, y no, lo que estamos haciendo es exponerlas. ¿Se entiende? Si nosotros estamos en ese lugar de referencia, dentro de nuestra familia, con cada uno de nuestros hijos, lo que tenemos que hablar con uno, no lo tenemos que hablar con el otro, porque son diferentes. Y en una casa, uno quizá dice, uno quizá no, vamos hacia un lugar, las casas no son todas diferentes, vamos hacia un lugar, y en ese ir hacia un lugar, a un hijo le parece de una manera, y al otro le parece de otra, ¿no? Y a otro, y a otro, y a otro. Yo me crié en un hogar, éramos muchos hijos, 4 hermanas. Entonces, evidentemente, en esa casa, que estábamos con mi mamá solamente, en esa casa, mi mamá decía, a mí me gusta que se haga así, 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 así. Éramos chicas y no había opción, era así, 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 ¿no? En mi caso, yo que era la más chica, siempre decía, ¿y por qué? Y mi mamá me explicaba. Aunque a veces se cansaba, porque no era ni momento ni lugar para todas las veces que yo preguntaba ¿por qué? Me decía, ¿por qué lo digo yo? Pero si no, ¿y por qué? Decía yo. Yo tenía que entender. Si yo entendía, iba bien. Si no, o sea, la misma idea que había en esa casa que mi mamá quería llevar adelante, en una hija resultaba de una manera, en otra de otra, en otra de otra, en otra de otra, y en mí de otra. ¿Se entiende? Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces Jesús nos muestra claramente lo que él hablaba puertas adentro con los discípulos. Y era un problema de Jesús y los discípulos, ¿sí? Pero no iba a hablar con los fariseos de los discípulos, no. ¿Vos te pensás que yo voy a hablar
dijo Jesús, con ustedes de mis discípulos, están confundidísimos. Vos no podés hablar de esas personas que amás y querés con aquel que viene a pedirte explicaciones. Y te estoy hablando como si ese aquel es un aquel de afuera, porque los fariseos eran de afuera, ¿sí? Ahora, si ese aquel también es de adentro, como te dije recién, el ejemplo de los hermanos, por ejemplo, entonces con mayor razón hay que ser cuidadosos, no se puede llevar, traer, llevar, no. Hay que ser cuidadosos y preservar lo que está pasando acá y lo que tenés que conversar con este hijo desde tu lugar de papá, desde tu lugar de mamá, desde tu lugar de referente, con esta persona. Y no tiene nada que ver lo que vas a hablar con la otra, ¿sí? Acá hay un diálogo que no tiene por qué enterarse esta otra parte. Y acá hay otro diálogo que no tiene por qué enterarse la otra parte, ¿sí? Jesús nos está dando una enseñanza tremenda acá, porque le está diciendo a los fariseos, ¿y por qué también? O sea, fíjate lo que haces vos. Esa es una muy buena explicación. No tengo por qué darte explicaciones de lo que hace el otro, porque no le vinieron a preguntarlo a Jesús. ¿Y por qué tus? Ese ¿y por qué tus? Se escucha mucho. A mí muchas veces me vinieron a preguntar, ¿y por qué tus? ¿No? Entonces, métete en lo tuyo, diría en criollo la abuela Sara. Métete en lo tuyo, amor, ya con lo tuyo tenés mucho para hacer. Con que te metas con lo tuyo es suficiente. Entonces, el Señor nos está convocando a esto hoy. Cuando te vienen a pedir explicaciones y te vienen a decir, ¿y por qué tus discípulos hacen esto, lo otro, aquello, no? ¿Y por qué tu gente? ¿Y por qué tu amiga, tu amigo, tu esposo? ¿Y por qué? ¿Por qué? El pedir explicaciones, que uno pueda en ese momento dar esta respuesta de Jesús. ¿Y por qué también? Ese ¿y por qué también? Significa, contó un hecho real. Ustedes interpretan un mandato que es honrar al padre y a la madre como les parece. Bueno, en tu vida muchas cosas, tan solo una te voy a decir. Quizá del otro lado vos me estás diciendo, sí, pero vos dejaste en evidencia un problema de la otra persona. Sí, Jesús hizo esto. Dijo, ¿y por qué ustedes hacen esto? O sea, sacó a la luz algo que los otros estaban haciendo también mal. Porque dijo, ¿y por qué también? ¿A los otros les habrá gustado? Para nada. ¿Te sirve para darte cuenta que si a vos no te gusta que yo te pida explicaciones de tus cosas, vos podés entender que yo no puedo darte explicaciones de lo que hace el otro? Un poco esto es lo que nos dice Jesús. Y también otra cosa que a mí me hacía un poquito de ruido cuando lo leí, que muchas veces nosotros nos ubicamos en este lugar, nos dejamos llevar como los fariseos, y sí, creyendo que podemos pedir explicaciones de todo lo que hacen las otras personas. Nosotros creemos esto. Pero el que pide explicaciones, si nosotros pedimos explicaciones al otro, a veces nos creemos con muchos derechos dentro de nuestra casa de pedir explicaciones. ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué haces lo otro? ¿Y por qué haces aquello? O con las personas que amamos, con el grupo de nuestros amigos, con la gente que nos encontramos. Uno, esa cercanía, ese afecto nos da derecho a pedir explicaciones. Nos da derechos, creemos nosotros, entonces pedimos explicación. ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué haces lo otro? Entonces tenemos que entender muy bien y bajar los decibeles, que el otro nos responda con una pregunta diciéndonos, ¿y por qué vos haces esto? Entonces uno puede decir, ay, ¿por qué? Yo te estoy hablando de vos y vos querés hablar de mí. Ahí, en ese diálogo, está Jesús. Está Jesús diciéndote lo mismo que le dijo a los fariseos. Vos pedís explicaciones. ¿Qué recibís? Que te pidan explicaciones a vos. Lo que se siembra, se cosecha. Y esto es así. Mateo capítulo 15. ¿Sí? También lo encontrás en el Evangelio de San Marcos. Dios te bendiga mucho.